11 de diciembre de 1941. Berlín. Dentro del majestuoso pero sombrío edificio de la Ópera Kroll, sede temporal del Reichstag alemán, el aire está cargado de expectación. Afuera, la nieve cae lentamente sobre una ciudad que lleva años en guerra. Adentro, reina un silencio tenso. Todos los ojos están fijos en un solo hombre. Adolf Hitler está de pie frente al podio. Su rostro, enrojecido por la emoción. Sus manos, aferradas al atril con una energía febril. Su voz, vibrante, cargada de furia y exaltación. Está a punto de pronunciar unas palabras que cambiarán el curso de la historia humana. 4 días antes, al otro lado del mundo, el cielo sobre Hawái se había llenado de fuego. Aviones japoneses habían bombardeado Pearl Harbor, arrastrando a los Estados Unidos a la guerra contra Japón. Pero no contra Alemania. Aún no. Ninguna bomba estadounidense había caído sobre suelo alemán. Ningún soldado americano había disparado un solo tiro contra el Reich. Roosevelt no había declarado la guerra. Alemania podía haber permanecido al margen. Podía haber observado cómo Estados Unidos y Japón se destruían mutuamente en el Pacífico. Podía haber concentrado todos sus esfuerzos en el frente oriental, donde sus tropas se desangraban contra el ejército soviético. Podía haber esperado. Pero Hitler no esperó. De pie ante su parlamento lleno de oficiales y ministros, golpeó el atril y con un grito que retumbó en el recinto proclamó: «Alemania declara la guerra a los Estados Unidos de América». Por un instante, silencio. Y luego, un rugido. Los diputados se levantaron de sus asientos y aplaudieron. Los generales saludaron. Goebbels sonrió con satisfacción. El eco de la ovación pareció sacudir las paredes. Nadie en esa sala, ni siquiera el propio Hitler, comprendió que en ese momento estaba firmando la sentencia de muerte del Tercer Reich. Con una sola frase, con una decisión impulsiva nacida de su orgullo y su odio, Hitler había sellado su destino. Había garantizado la derrota de Alemania. Había condenado a Berlín a la ruina, y asimismo, a morir encerrado bajo sus escombros. Para entender por qué fue un error tan devastador, hay que mirar el contexto. En diciembre de 1941, Alemania estaba al borde del agotamiento. El frente oriental se había convertido en una pesadilla. El ejército alemán, que había arrasado Europa en cuestión de meses, estaba ahora estancado ante Moscú. El invierno había llegado antes de lo previsto. Las tropas alemanas no tenían ropa de abrigo. Sus tanques no arrancaban en temperaturas de 40 grados bajo cero. Los soldados soviéticos, en cambio, estaban mejor equipados, mejor preparados y, sobre todo, llenos de rabia. La Operación Barbarroja, lanzada 6 meses antes con la promesa de una guerra relámpago, se había convertido en una guerra de supervivencia. Por primera vez desde 1939, Alemania estaba siendo empujada hacia atrás. Este era el momento de concentrar cada recurso en el este, de resistir el contraataque soviético, de estabilizar el frente antes de que el invierno lo devorara todo. Era, sin duda, el peor momento para desafiar a otra potencia mundial, y mucho menos a Estados Unidos. Pero Hitler no lo veía así. En su mente, los Estados Unidos eran un gigante débil, una nación racialmente degenerada, corrompida por el capitalismo y el mestizaje. Creía que su sociedad era blanda, que su ejército era pequeño, que su pueblo carecía de la voluntad para luchar. Se burlaba de su cultura, de su política, de su supuesta decadencia moral, y por eso cometió el peor error de cálculo de toda su carrera. Lo que Hitler no entendió fue que Estados Unidos era un gigante dormido. Su industria era la más poderosa del planeta. Su economía, la más grande. Una vez despierta, esa nación podía fabricar más tanques, más aviones y más barcos de los que Alemania podría soñar producir. En 1941, Alemania fabricó unos 5.000 aviones. Estados Unidos, apenas un año después de entrar en guerra, produciría 96.000. Durante todo el conflicto, Alemania construiría 40.000 tanques. Estados Unidos, 88.000. Y mientras el Reich lanzaba 1.000 submarinos en 6 años, los estadounidenses producirían 400 en menos de 3, junto con toda una nueva flota de portaaviones, acorazados y destructores. Pero en diciembre de 1941, esa fuerza era todavía potencial.
Estados Unidos aún no había movilizado su poder total. Su ejército era pequeño, sus tanques, mediocres, sus pilotos, sin experiencia. Si Hitler simplemente hubiera guardado silencio, si hubiera dejado que Roosevelt se concentrara en Japón, América habría luchado una sola guerra, la del Pacífico. El público estadounidense quería venganza contra Tokio, no contra Berlín. Roosevelt lo sabía, pero no podía ignorar la opinión popular. Hitler le resolvió el problema. Cuando Alemania declaró la guerra el 11 de diciembre, Roosevelt por fin pudo hacer lo que siempre quiso: convertir la guerra en una cruzada global, unir a su país contra el fascismo en Europa y en Asia, adoptar la estrategia de Alemania primero. Con un solo discurso, Hitler había transformado un conflicto regional en una guerra mundial que Alemania no podía ganar. Entonces, ¿por qué lo hizo? Algunos historiadores citan a su edecán naval, el almirante Karl Jesko von Puttkamer, quien recordaba que Hitler, al enterarse del ataque japonés a Pearl Harbor, se sintió eufórico. Creía que era una buena noticia. Los japoneses, dijo, han hecho lo correcto, y en el momento perfecto. En su mente, Japón mantendría ocupados a los estadounidenses en el Pacífico. Eso impediría que intervinieran en Europa. Pensó que el ataque había debilitado tanto a la Marina norteamericana que el Atlántico quedaría libre para sus submarinos. Y, en su visión más delirante, imaginó que Japón, tras vencer en Asia, se volvería contra la Unión Soviética, atacando desde el este mientras Alemania presionaba desde el oeste. Un movimiento de pinza perfecto. Stalin atrapado. La victoria asegurada. Pero todo era una ilusión. Japón no tenía intención de atacar a la Unión Soviética. Ya lo había intentado en 1939, en Khalkhin Gol, y había sido derrotado brutalmente. Su mirada estaba puesta hacia el sur, hacia las colonias europeas en Asia y las riquezas del Pacífico. Tampoco la flota estadounidense estaba destruida. Sus portaaviones, las verdaderas joyas estratégicas, no estaban en Pearl Harbor ese día. Sobrevivieron, y 6 meses después, en Midway, cambiarían el rumbo de la guerra. Hitler también creía que la guerra con Estados Unidos era inevitable. Roosevelt ya había autorizado a sus destructores a escoltar convoyes británicos, y algunos choques con submarinos alemanes habían terminado en sangre. El USS Kearney, el Reuben James, ambos atacados, ambos hundidos. Hitler pensó, si la guerra es inevitable, mejor comenzarla en mis propios términos. Lo que no entendió fue que Roosevelt no podía declarar la guerra sin ser atacado. El Congreso no lo habría permitido. El pueblo no lo habría aceptado. Al declararla primero, Hitler le regaló a Roosevelt el pretexto perfecto. Esa mañana, el Führer subió al podio del Reichstag y lanzó una furiosa diatriba contra Roosevelt, acusándolo de conspirar con los plutócratas judíos para destruir Alemania. Mientras tanto, su ministro de Relaciones Exteriores, Joachim von Ribbentrop, entregaba la declaración oficial al encargado de negocios estadounidense en Berlín. Al leerla, Ribbentrop gritó, «Su presidente quería esta guerra, ahora la tiene». Horas después, en Washington, Roosevelt sonreía con una mezcla de alivio y asombro. Ya no tenía que convencer a nadie. El enemigo se había presentado solo. El Congreso se reunió al mediodía. En menos de una hora, por votación unánime, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania e Italia. 393 votos a favor, 0 en contra. La guerra total había comenzado. A partir de ese momento, el equilibrio del mundo cambió para siempre. La maquinaria industrial norteamericana comenzó a despertar. En cuestión de meses, fábricas enteras se reconvirtieron para producir armas, tanques, bombarderos, munición. Los astilleros lanzaban barcos más rápido de lo que los submarinos alemanes podían hundirlos, y los campos de entrenamiento llenaban el horizonte de soldados. Hitler, sin saberlo, había desatado la fuerza más poderosa sobre la faz de la tierra. En 1942, los estadounidenses desembarcaron en África del Norte. En 1943, bombarderos norteamericanos y británicos comenzaron a destruir día y noche las ciudades y fábricas del Reich. En 1944, las playas de Normandía se llenaron de hombres, acero y fuego. Y en 1945, Berlín ardía.
Si Hitler no hubiera declarado la guerra, ¿habría ganado Alemania? Probablemente no. Pero podría haber resistido más tiempo. Podría haber negociado una paz separada con Occidente. Podría haber mantenido a raya al coloso americano unos años más. En cambio, al 11 de diciembre de 1941, él mismo garantizó su destrucción. Desde ese día, la derrota alemana dejó de ser una posibilidad y se convirtió en un destino inevitable. Y así, en aquella sala iluminada por los focos y los aplausos, mientras el Führer sonreía convencido de su genio, nadie tuvo el valor de decir lo obvio, que Alemania acababa de declarar la guerra al país más poderoso del mundo, que ese día, en esa sala, Hitler había cometido el peor error estratégico de la historia moderna, el error que selló la suerte de millones, el error que destruyó al Tercer Reich. 11 de diciembre de 1941, el día en que Hitler firmó su propia derrota.